Muy bien, en primera instancia lo que vamos a hacer es clarificar algunos conceptos que están relacionados con lo que sería el proyecto. Hablaremos un poco de lo que es la estilización. La estilización como concepto podría decirse que es el procedimiento que consiste en representar la realidad de forma simplificada, reduciendo a lo esencial sus características. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una forma se denomina estilizada, es cuando presenta ciertas deformaciones, ciertas características exageradas, ciertos rasgos exagerados con relación a la realidad natural. Es decir, se toman elementos naturales, visiblemente naturales, y se intentan representar de tal manera que se mantengan los aspectos esenciales, pero con rasgos exagerados. Esto aplica mucho para lo que sería el diseño de personaje en este caso. Un ejemplo visible sería como de un rostro, como se puede observar, se sacan rasgos exagerados del mismo para poder representarlo de tal manera que se eliminen otros superfluos. Otros ejemplos se podrían visualizar también en la realidad, como pueden ver en esculturas y también en esculturas digitales, desde el punto de vista digital. Se trata de entender lo que es la composición y el carácter atractivo de lo que se refiere al concepto de estilizado. En estos elementos, como se puede visualizar, siempre hay predominio de formas simples, las cuales son los rasgos visibles o característicos que predominan en los elementos. Otro aspecto también a tener en cuenta sería, o que tiene relación con el punto anterior, sería la descomposición de la naturaleza a través de las formas básicas. ¿Qué quiere decir esto? Que, como pueden observar en la naturaleza, grandes aspectos siempre terminan formándose o descomponiéndose por medio de figuras básicas. ¿Cuáles serían estas figuras básicas? El cuadrado, el triángulo y el círculo. En la enseñanza de la ilustración, en la enseñanza del dibujo, siempre es bueno intentar conformar figuras a través de las formas básicas, de las formas elementales. Y como pueden observar en los ejemplos, las grandes productoras como Pixar o como DreamWorks mantienen esa esencia en el desarrollo de sus personajes. Entender las formas desde ese punto de vista te permite a ti de la simpleza poder construir algo un poco más complejo. Y esto, pues, como los ejemplos lo demuestran, es bastante acertado en ese sentido. Otro aspecto también a tener en cuenta es el estudio de la anatomía en general. Más allá de que la simpleza, el resaltado de los atributos simples, que consiste la definición del elemento de estilización o cartoon, como se llaman algunos otros aspectos, sea el de no exagerar rasgos visibles o rasgos difíciles, es necesario conocer la anatomía para edificar un personaje. ¿Por qué? Porque esto va de la mano relacionado con un concepto muy definido que es el de canon, que está proporcionalmente relacionado con el ideal de un cuerpo humano, con las relaciones armónicas entre las distintas partes de la figura. Entonces, si no se tiene en presente que el estudio de la anatomía es importante, posiblemente pues se retrase el aprendizaje. Sí, debemos comprender las diferentes o las diferencias que existen entre un cuerpo femenino y un cuerpo masculino, más allá de lo obvio, por supuesto. También es bueno tomarse el tiempo para entender cuál es la anatomía muscular de cada una de las estructuras. Sabemos que el cuerpo humano se compone por músculos y que cada músculo presenta una forma orgánica adosada a un segmento en específico del cuerpo. También es bueno tener presente que ese cuerpo humano, para tener armonía entre la distribución de sus elementos, tiene puntos de referencia, los cuales en muchos de los casos son visibles, así sea un personaje estilizado, son visibles y permiten crear armonía entre las estructuras. Debemos saber, por ejemplo, dónde se sitúa una clavícula, dónde se sitúa un esternón, dónde se sitúa el codo, por supuesto, el tobillo, la rodilla, ¿sí? Aspectos básicos que son visibles, pero que hay que estudiarlos y entenderlos.
Otra de las cosas también que es importante tener presente es el estudio, por supuesto, de artistas que son dados en el género, dados en la realización de buenos trabajos y que merece la pena analizarlos. De esta manera se aprende y se pone en práctica aspectos que no son para nada difíciles si se agarra el ritmo en lo que se requiere o en lo que se quiere. Yo, por ejemplo, acá tengo varias sugerencias, varios artistas que para mí o para mi preferencia pues son bastante influyentes en lo que sería el género del estilizado. No llegan a lo que sería cartoon, no exageran los rasgos de tal manera que son muy deformados, sino son muy fieles a lo que sería una realidad. Reinterpretan la realidad a su estilo, por decirlo así. Y son bastante interesantes estos trabajos. Y por último, pues lo que me gustaría es hacerle una recomendación de la utilización de los sitios en línea, las herramientas en línea que permiten buscar referencias y al mismo tiempo pues aprender de diferentes artistas existentes o personas en el medio que sirven principalmente para el apoyo. Para el que quiera profundizar en este tema es bastante interesante seguir el camino en estas rutas y de verdad son muy funcionales.